Cuéntanos por qué viniste a México. Me enamoré de un mexicano y decidí migrar pues para poder estar con él. Vinimos aquí porque mi papá es mexicano y necesitábamos también que yo tuviera cultura acá. Su papá es tapatío. Yo pensaba que era mi turno de ser extranjera. Compartimos el mismo planeta de 8 millones de habitantes y por distintas razones a veces tomamos la decisión de empezar nuevas vidas en otros lugares de destino. Partir no solamente es iniciar un camino lleno de incertidumbres y a veces de peligros, también es dejar atrás la vida que conocemos. Recuerdos, vínculos, lugares y lo que alguna vez llamamos hogar. Las personas extranjeras viven diversas dificultades debido a la pérdida de las redes de apoyo y de los vínculos emocionales y personales. El desconocimiento de las leyes y de las reglas o hasta de las costumbres. Así como al tener que soportar estereotipos y otro tipo de procesos. También vivimos la dificultad para encontrar empleos dignos, ya que no conocemos las leyes de trabajo, nuestros derechos y tampoco los procedimientos para poder acceder a un permiso de trabajo. ¿Qué fue lo que más se te dificultó cuando llegaste a México? Fue adaptarme a una nueva cultura, no conocía a nadie, solamente conocía al que en ese entonces era mi esposo. Extrañar la familia, ubicarme laboralmente, poder hacer trámites migratorios para poder trabajar en México. Sí, me ha costado trabajo tener comunidad. ¿A ti qué se te ha hecho difícil? Pues también un poco de integrarme. Los niños aquí, la verdad, me parecen un poco bruscos. Ver estresada a mi mamá me ha sido muy complicado. De vez en cuando digo, yo quiero ver a mi abuela, a mi prima y regresar. Yo soy de Nicaragua. Para venir acá, pues yo pedí visa. Es bien difícil que nos la den a los nicaragüenses. Hay que hacer la cita en la plataforma que tiene Migración o la Embajada de México y Nicaragua, que normalmente está saturada de personas que ya hicieron la cita. Por otro lado, los requisitos que se le piden a un nicaragüense, pues, que es lo que yo puedo dar testimonio, son, yo diría, muy exagerados, pues, porque una persona que quiere estudiar necesita por lo menos tener en su cuenta de ahorro más de $2,000. Cuando uno pide la visa para estudio, le dicen, bueno, pero si usted no tiene esa cantidad de dinero, no puede ir, aun cuando tenga la aceptación de la universidad. Incluso te dicen, bueno, pero si usted no está aceptada por el CONACYT, tampoco puede ir, pero para que te acepte el CONACYT, tenés que estar en el territorio mexicano. Entonces te dejan contra la espada y la pared porque no, o sea, entonces, ¿qué hago? Pues casi traumático, diría yo. ¿Has vivido xenofobia o te has sentido discriminada por estereotipos de ser colombiana? Más que todo como en ambientes laborales, formales o informales, sí se vive mucha xenofobia por los estereotipos que se tienen y los estigmas que se tienen referente a Colombia y a las drogas. También hace que la gente haga comentarios. Por ser colombiana, como que hay un estigma de es puta, me va a quitar a mi marido. Y también como que sí hay nos estás quitando trabajo, y eso sí lo he sentido y sí me lo han dicho. ¿Cree usted que ha vivido algún tipo de discriminación por ser de otro país? Muchos trabajos he tenido problemas por eso, porque no como ustedes, porque no hablo como ustedes. Y entonces, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no te vas a tu país? Hice un viaje tan largo, que es tan lejos, ¿no? Y voy a regresarme sin conocer, entonces para mí no. Si te vas a mi país no encuentras tortillas, es puro arroz, plátanos, yuca. Y porque no comes no te van a decir nada. Las personas aquí cuando ya te dan confianza son muy cercanas y te ayudan y te invitan. Pero siento que el migrante centroamericano, he visto un migrante precario que necesariamente es muy pobre, que viaja en las líneas del tren para poder llegar a Estados Unidos. Esa carga también le queda a los otros que no necesariamente estamos migrando por las mismas razones. No lo puedo medir, no lo puedo comprobar, pero yo lo percibo, pues. Por otra parte, la imagen que tienen los mexicanos de Centroamérica es la imagen que nosotros tenemos de México, pues que es un lugar inseguro, violento. Creen que los niveles de la violencia es pues exacerbada. Sí hay violencia, pero cada país tiene toques diferentes. No solo se viven conflictos en el exterior, por ejemplo, para poder acceder a un trabajo digno, sino que también se tienen conflictos internos. La nostalgia, el extrañar, las dudas, sentirnos solas. Muchas veces entramos en episodios de mucho miedo cuando llegamos a un lugar nuevo. Yo no tengo casi amistades acá de México. Unas que otras quizás, pero no tanto. Es de hola, ¿qué tal? O bueno, pero voy a compartir o que le voy a traer a mi casa, no. A mí me gusta mucho tener amistades y estar muy cerca de los grupos afines. Mi situación particular no me permite mucho, como está la maestría y luego también estoy buscando medios de sostenibilidad, entonces no tengo el tiempo suficiente. Por otro lado, creo que Guadalajara es una ciudad muy grande
y las personas se conglomeran, o sea, se agrupan muy poco. Yo los primeros años no busqué gente colombiana porque traía la idea de juntarme con la gente de acá, de comer la comida de acá, de integrarme. Ahora como que ya intentamos como... Buscar la gente colombiana no es hacer nueva comunidad, sino buscar los que ya son semejantes a ti. Sigue sin ser integración, sigue siendo como nosotros con los nuestros. Como que esta falta de comunidad o conocer a menos personas te dificultó encontrar vivienda o trabajo. Sí, por ejemplo, en Colombia nos apoyábamos mucho con mis compañeras de universidad, si alguien conocía de alguna vacante, de algún trabajo. Acá en México todo es completamente diferente, tienes que hacer revalidación de título, o sea, puedes ser profesional, pero si no haces todo el trámite burocrático, de nada te sirve ser profesional, de nada te sirve tener experiencia. Entonces sí es súper importante hacer comunidad para poderte ubicar. Cuando vine aquí me uní a un grupo de migrantes nicaragüenses, a un grupo de WhatsApp. Esa fue mi estrategia y ha sido una gran bendición. Este grupo me ha apoyado. Incluso los nacatamales que hago para vender, ellos me los compran, pues. Y luego están siempre planeando que nos encontremos. Obviamente, en un lugar desconocido se extraña nuestra casa, pero es importante que recuerdes que no estás sola. En México, habemos muchas personas que queremos construir este país con la diversidad y contigo. El duelo migratorio lo definimos como el sentimiento de nostalgia o pérdida, el proceso de dejar atrás algo cuando cambiamos nuestro lugar de residencia, de nuestro hogar a un lugar nuevo. Sí he vivido el duelo migratorio y pienso que la primera época de la migración es cuando más lo sientes, cuando más duro te da, cuando sientes nostalgia para fechas importantes. Todavía me siento en duelo. No sé si eso se quite, porque sí dejas muchas cosas, sobre todo a nivel cultural, ¿no? Yo extraño no la comida, sino las palabras, por ejemplo. Las palabras son lo que determina todo nuestro mundo, entonces tener que renunciar a mis propias palabras muchas veces no es ¿cómo dijiste eso? ¿Qué significa? Ay, mira qué particular, sino que es no te entiendo. Pues digo, estoy mamado antes de que subiera qué significa. Y mi profesora me dice, es diferente aquí que en Colombia. Pero toda así mala onda. Como que ya adáptate, estás en México y a mí me lo han dicho también varias veces. Es una gran palabra y si hay una condición psicológica, anímica para las personas que emigramos, aunque sea temporal. Siento que hay un mejor nivel y mejores condiciones de vida aquí. Pero en todo caso, el amor por mi país, latente, pues siempre me estoy recordándolo, siempre estoy queriendo regresar. Como vivo en una casa de migrantes, también comparto con otros migrantes y noto también ese vacío. Yo no logro entender o explicar, pero hay algo ahí extraño cuando uno se va de su país. Sí. Llegar a un lugar nuevo puede ser difícil, pero no estás sola. Somos muchas las que llegamos a México buscando nuevos caminos o construyendo nuevas vidas. Así que queremos invitarte a que hagas parte de nuestra red de apoyo de caminantas. Caminemos juntas. No me recuerdes de dónde vengo, puedo acordarme yo sola. De la casa a la calle yo puedo contar mi historia. La memoria es dolorosa, pero es clave poderosa. Son raíces